Y así intempestivamente el presidente López Obrador cierra su conferencia mañanera, pues tiene una llamada telefónica con el presidente de Alemania. Acuérdese que en Alemania tienen presidente y canciller, no así como en México, pero la canciller toma también decisiones. El presidente cierra también dando a conocer una situación verdaderamente interesante. Esto nadie lo sabía hasta el momento, algo inédito. Usted recordará que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fue a Europa en busca de pues varias situaciones. En primer lugar, entregarle una carta al Papa como cabeza del Vaticano para que de manera respetuosa se solicite una disculpa a nombre de precisamente la Iglesia Católica a México por todas las vejaciones cometidas durante la ocupación, la conquista de México. Este hecho tan lamentable que para muchos es parteaguas histórico, pero bueno, ahí lo pone el presidente. Recordará usted que la doctora Gutiérrez Müller también fue en busca de códices, de artefactos históricos prehispánicos en todo caso, eh, y no solamente fue al Vaticano, sino fue a varios países, fue a Austria, donde está el penacho de Moctezuma, una situación que fue verdaderamente controvertida para muchos. Bueno, pues el presidente revela en estos momentos que lo que le mandó decir el Papa Francisco al presidente López Obrador con su esposa es que le dijo, dígale que no se canse, que siga adelante. Uf, imagínese, uf. Anoche platicaba yo con mi familia sobre pues cómo ha sido criticado el Papa Francisco por sus políticas y sus pensamientos, cómo ha sido un Papa verdaderamente reformador, completamente distinto a lo que hemos tenido, un Papa que ha sido muy abierto hacia obviamente la pobreza, hacia la congruencia, hacia las realidades del mundo. En su momento se expresó en contra de las ideas de Donald Trump respecto al muro, por ejemplo. Ha sido muy cercano a los inmigrantes, ha sido muy cercano a los que sufren y recientemente ha sido pues pieza de la controversia al rechazar al capitalismo y al neoliberalismo, en esencia, diciendo que pues son modelos que han fracasado en el mundo generando desigualdad, pobreza y maldad en todo caso. Esto en su última encíclica que escribe el Papa Francisco. Ha sido citado por el presidente López Obrador al decir, bueno, pues es que esto no es comunismo, el amor al prójimo no es comunismo, por ejemplo. Yo le he comentado que he escuchado directamente de sacerdotes en México y en su momento, todavía imagínese, hace ya varios años, cuando fue el Papa Francisco a México, escuché de sacerdotes que le llamaban hasta el Papa comunista y el cura comunista y etcétera, ¿no? Tontería y media que se le menciona al Papa Francisco. En estos últimos días volvió a ser víctima de la controversia, pues está habiendo la posibilidad de que se puedan reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, estos matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, pues dice que todos tenemos derecho a formar una familia y a ser reconocidos. Imagínese usted, ¿no? Qué situación tan interesante. Ahora bien, un hombre que para nosotros los católicos, yo sé, usted puede ser cristiano, musulmán, judío, y aquí en Sin Censura o ateo, respetamos a todas las religiones y a los libres pensadores y libres pensadoras que no tienen alguna religión, obviamente. Usted lo sabe perfectamente, los católicos, bueno, pues consideramos al Papa Francisco como la cabeza de la iglesia. Para muchos es el representante de San Pedro, ¿no? De San Pedro, y sería pues en todo caso pues una persona cercana a Dios para nosotros. Pero hay que ser muy honestos, los papas en lo general no han sido muy cercanos a Dios, que digamos, han cometido una serie de vejaciones a lo largo de la historia, muchos de ellos incluso tuvieron desafortunadamente un actuar asqueroso, ¿no? Tuvieron hijos, hicieron una serie de violaciones, ¿no? A lo largo de la historia. Y bueno, desafortunadamente nos enteramos del último, de cómo recibe sobornos para no mostrar la realidad sobre Marcial Maciel, el Papa hoy, San Juan Pablo II, quien se determina que recibió sobornos para no dar a conocer quién era ese monstruo que violó a tantos niños, tantas niñas, a tantos hombres y a tantas mujeres, que tenía
parejas sentimentales, que tenía familias en varios puntos de la República Mexicana, el fundador de esta orden, los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Eso lo sabemos. Sin embargo, yo quiero insistir en la idea de este Papa, si usted no lo quiere ver de una forma religiosa, así tal vez como un líder político. Él es la cabeza de un Estado también, del Estado Vaticano. Y imagínese usted, poniendo estas dos situaciones en la balanza, que tengamos a un líder espiritual que para nosotros los católicos es cercano a Dios verdaderamente, no como sus antecesores, y un líder también ideológico, un líder pues de una nación, que es el Estado Vaticano, le digo, un líder mundial, mandándole el mensaje al presidente López Obrador: no se canse, Andrés Manuel, siga adelante. Imagínese. Y se lo manda en español, porque usted lo sabe, el Papa es argentino, habla español, ¿no? Sí le dijo a la doctora Gutiérrez Müller: dígale que no se canse, que siga adelante. Bueno, pues esto es parteaguas para muchísimas cosas. Yo preguntaría a esos panistas que fueron tan mencionados en esta conferencia mañanera, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, ellos tan católicos que son precisamente hipócritas. Hoy que hablábamos de esa hipocresía de algunos cristianos, como esos que persiguen a nuestra compañera Lina Duarte ahí en Bolivia, el viceministro Wilson Santamaría, que se dice ser muy cristiano, pero le inventa a nuestra compañera corresponsal cargos que no le corresponden, le inventa que supuestamente estuvo nuestra corresponsal dando noticias falsas con un video editado que ella no compartió. Eso ya quedó demostrado y la pone en riesgo. Qué buen cristiano es Wilson Santamaría, permítame ser sarcástico al respecto. Y bueno, hoy le comentaba, fue una conferencia de prensa pues en la que se habla muchísimo precisamente de las vejaciones también cometidas por los panistas. Se había prometido desde ayer que solamente iban a dar preguntas y respuestas, iban a responder a las preguntas de los reporteros, pero sucedió una situación extremadamente importante y fuerte para todos los mexicanos. Como usted bien sabe, por ambiciones políticas, por politiquerías, por la maldad de miembros del Partido Acción Nacional con tal de implantar en su candidatura hacia la gubernatura de Chihuahua a Gustavo Madero, generaron un conflicto terrible con Estados Unidos. Y la palabra no es exagerada, sí es terrible. México, desde 1944, tiene un acuerdo con los Estados Unidos de intercambio de agua mediante el río Bravo, que para acá en los Estados Unidos es el Río Grande, así le conocen, ¿no? Este intercambio, pues, es para que ambos países, de acuerdo a las temporadas, puedan tener agua de acuerdo a los flujos, debido a los terrenos en los que se encuentran y pues bueno, las ciudades fronterizas puedan obtener el tan preciado líquido. Es un acuerdo que, le digo, viene desde 1944 y lo más importante de todo es que esto lo han dado a conocer tanto las autoridades de Estados Unidos como de México, que es un acuerdo muy beneficioso para México. Excelente acuerdo internacional, tratado internacional, pues México recibe 4 veces más agua de la que da a Estados Unidos. Bueno, pues esto se utilizó por el Partido Acción Nacional como una estrategia política para implantar a este candidato, para que este candidato pues pudiera utilizar la politiquería, este candidato que constantemente se tira al piso. Eso es lo que yo le quiero preguntar a la gente de Chihuahua. ¿Van a votar por alguien que siempre se tira al piso? ¿Quieren un gobernador agachón, que siempre esté tirado en el piso, que esté por los suelos? Que no es la primera vez. Ahí el performance que le ponía, a ver si nos puede poner donde vi las imágenes volteadas también ahí, de este performance que hace con Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero. No es la primera vez que se tira al piso, también lo hizo en su momento para evitar que Rosario Piedra Ibarra quedara como la titular, la ombudswoman de México, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues ahí lo tiene usted, para poner este sujeto en la candidatura y tener algún tipo de plataforma política, porque están precisamente por los suelos, no traen nada en el PAN, es la peor generación del Partido Acción Nacional, la peor que ha existido.
Se inventaron esta situación que para ellos es muy conveniente, pero no para los mexicanos. Para ellos es muy conveniente porque imagínese usted, lo ponen en esta balanza, ¿no? Con esto golpeamos al gobierno del presidente López Obrador, lo enfrentamos con el gobierno de los Estados Unidos y si resulta, si de pronto no funciona, pues al que se van a fregar es al gobierno de López Obrador y a México, a nosotros nos vale madre, eso es lo que piensan los panistas. Y si sí resulta, pues ya conseguimos no pagarle agua a Estados Unidos, cosa que tendría consecuencias terribles a largo plazo. Así lo piensan estos panistas. Y para esto utilizan una figura que en su momento pues tuvo mucho futuro democrático, tanto que llegó a ser gobernador de ese estado, Javier Corral, el tenista Javier Corral, quien, con esta última estratagema politiquera, echa su carrera política por la borda, para siempre. Echa a perder, entierra su carrera política en el basurero de la historia. Así la entierra. Este es el final de la carrera política de Javier Corral y se presta para esta situación tan lamentable. Bueno, le decía, iban a dar a conocer una serie de datos, iban a permitir simplemente las preguntas y respuestas, sin embargo, llegan a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. El presidente dice, bueno, lo conseguimos, hablamos con el presidente Trump, con el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, y después de que explicamos esta situación, entendieron que hay una actitud poco responsable del gobierno de Chihuahua y del PAN, del gobierno panista de Chihuahua, del gobernador, y en esencia, pues se aseguró que se evitó una sanción, un conflicto y se llega a un entendimiento. Y mire, esto lo explican todos los funcionarios que lleva el presidente. Lleva ahí a la directora de Conagua, Blanca Jiménez, quien en esencia pues explica cómo esta necedad y ambición política de Corral y Madero desperdician 280 millones de metros cúbicos de agua porque desde diciembre del año pasado se pudo haber donado esa agua en un momento en el que no había diferencias climáticas, tantas diferencias climáticas, no había calor, por decirlo así, y esto de diciembre a la fecha se evaporan, imagínese usted, de todos modos se evaporó esa agua, se evaporaron 280 millones de metros cúbicos de agua. Los del PAN aseguran que están intentando proteger el agua de los agricultores y etcétera. Bueno, les preguntamos cómo no la protegieron en otros sexenios, desde 1944, porque hasta ahora, ahí está, por ejemplo, y de todos modos, esa agua no se ocupó. 280 millones de metros cúbicos de agua se evaporaron de diciembre a la fecha. El director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, pues informa de hecho que Corral antepuso el interés electoral en el conflicto del agua y de hecho, señoras y señores, insiste con esto, con una firma que tuvo Corral. Es decir, mire, Roberto Velasco da a conocer que él se reunió con este señor, con Javier Corral, ¿no? Se reúne para pues llegar a lo del acuerdo, lo del Tratado del Agua, para que se pueda cumplir con los compromisos. Dice Roberto Velasco que Javier Corral dice, órale pues, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Y Roberto Velasco, nada tonto, le dice, oiga, mire, las palabras se las lleva el viento, gobernador, vamos a ponerlo en firma, ¿no? Fírmeme por favor este documento. Y ahí aparece el documento. Es más, déjeme ver si se lo puedo mandar. Mire, yo no quiero que nos llevemos más tiempo porque ya tenemos a Lina Duarte en la línea, pero esto es importante que lo podamos discutir con usted. Pero ahí ponen el documento en la conferencia mañanera. Ahí se lo estoy mandando a don David a ver si nos lo puede poner en cualquier momento. Ahí está la firma de Corral. Y dice Roberto Velasco, pues si no se tiene palabra, no se tiene nada. Y estoy de acuerdo con Roberto Velasco. Si no se tiene palabra, no se tiene nada, no se tiene carrera política, no se tiene gubernatura, no se tiene cara, Javier Corral. Usted no tiene cara, no tiene palabra, no tiene nada, usted, nada. No tiene nada y puso en riesgo la seguridad de los mexicanos por sus intenciones políticas, por poner a un agachón ahí a la gubernatura de su estado, que lo suceda. Usted no tiene nada ya, miren nomás, ahí está la firma de Javier Corral en este acuerdo que desconoce semanas después. El tenista, ya ni siquiera quiero decir
el gobernador, porque para eso sí es muy bueno, ¿eh? Para eso sí es muy bueno, para jugar tenis y para mandar a amedrentar a los periodistas que le toman fotos mientras él juega tenis, que es lo que le encanta. Mire qué cosas, ¿no? Qué situación tan irregular, tan molesta. Lo bueno, señoras y señores, es que se llega a un acuerdo. El secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, pues agradece precisamente al Departamento de Estado de la Unión Americana, a Mike Pompeo y a todo su equipo para llegar a este acuerdo del agua. Dice, miren, esta puede ser una tentación electoral, pero ¿de qué sirve si se pone en entredicho el futuro de todo el norte del país? Eso es lo problemático. Que este agachón que se tira al piso constantemente, Gustavo Madero, póngalo, don David, ponga para ver, para que la gente vea, la gente de Chihuahua vea lo agachón que es. Este agachón haya provocado un conflicto en el que murieron 2 personas, punto número 1, en esa presa, la Boquilla, con tal de convertirse en gobernador, con tal de cumplir su ambición política por el poder. Y para esto se prestaron muchos panistas y se prestó el gobernador de ese estado. Esto es completamente inaudito. Lo bueno es que el final, el final es feliz, señoras y señores. El final no tiene otro trasfondo más que llegar al acuerdo con los Estados Unidos. Claro que se lo cuestionan al presidente López Obrador, lo hace la reportera de Radio Fórmula, le dice, a ver, bueno, pero ¿qué tan riesgoso es que se queden sin agua estas ciudades fronterizas si se toma de las presas internacionales, que es lo que están utilizando, el agua de las presas internacionales para cumplir con el tratado? El presidente aseguró que por eso su agradecimiento al gobierno de Estados Unidos, pues se tiene agua para el consumo humano de esas ciudades fronterizas y además se logró que en caso de que no fuera suficiente o haya una sequía severa, ellos por razones humanitarias nos darían agua para que no falte el abasto. Y me puse a pensar ayer, mientras analizaba el caso de Alina Duarte y de cómo está la situación en varios países en cuanto a esta pues ambición desmedida del poder de la ultraderecha, lo que está sufriendo Alina Duarte ahí en Bolivia. Y me puse a pensar cómo es que en muchas ocasiones el gobierno de Estados Unidos intervenía. Yo no veo a un gobierno de Estados Unidos interviniendo aquí, todo lo contrario. Ha habido una labor impresionante de las autoridades diplomáticas mexicanas, de la Cancillería, del mismo presidente López Obrador, para mantener las cosas a flote y una amistad con el gobierno de aquí de los Estados Unidos. Porque, a ver, ¿cómo se le convence a un país que nos eche la mano con una situación tan delicada como es el agua? ¿Cómo le convencieron al gobernador de Texas? Pues con una labor desmedida, ¿eh? Y bueno, yo no sé si Obama, en su momento, Biden hubieran aceptado este trato, pero lo acepta Donald Trump. Eso sí mire, con el corazón en la mano, se lo tengo que reconocer. Trump aceptó este trato. Mike Pompeo aceptó este trato con México y no están perjudicando a los mexicanos. Entienden que esa ultraderecha mexicana, es que imagínense, ¿no? la misma derecha de aquí de los Estados Unidos, el gobierno que es de derecha de los Estados Unidos, entiende que la ultraderecha mexicana está detrás de un conflicto y lo entiende y a nosotros como mexicanos nos dan un buen acuerdo. ¿Qué podemos decir de eso? ¿No? Esto es cuando los patos le tiran a las escopetas. El presidente López Obrador, menciona cómo es que pues muchos se ponen sus sombreros, sus camisas vaqueras, sus botines, encabezan movimientos pensando que la gente va a votar por ellos, pero se tiran al piso y se refiere obviamente al agachón de Gustavo Madero. Ahí lo tiene, al agachón de Gustavo Madero. Mire, pasaron muchísimas situaciones en la conferencia mañanera. El presidente dice que seguirá intentando convencer a Durazo para que se quede al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, que va a ser hasta el 31 de octubre cuando darán a conocer precisamente quién se queda, quién se va y quién sustituye. Dice que hay que esperar porque en su gobierno no son cargos, son encargos. Y de las últimas situaciones que comenta el presidente es una pregunta que hace el reportero de Crónica sobre un problema de contrabando. Un problema de contrabando que estaremos platicando con ustedes más adelante en Sin Censura con Vicente Serrano. Ya, vámonos de una vez a platicar